Hola, buenas noches. Buenas noches, mi querido Ecuador. Bienvenidos a tu programa dominical, Un Café con el Veterinario. Hoy desde un lugar increíble de mi hermosa Ciudad de México, en donde tenemos a un invitado muy especial, particular, gran ser humano, increíble personaje en el mundo de la medicina veterinaria y en el mundo del coaching también, por favor. Así que a quien no le guste, qué pena. Su nombre es Adrián Rodríguez Granada, Madrid, para que lo escuches bien. Ha tenido el gusto de trabajar en Banfield, ha tenido el gusto de ser speaker en Congreso León, Guanajuato, en Congreso León, Guayaquil, Ecuador. Es un ser humano tan preparado que el día de hoy nos va a regalar una gran ponencia, un gran mensaje a todos nosotros que estamos necesitados y requerimos aprender ciertos detalles para subir a eso que se llama el éxito y ser mejor ser humano. El día de hoy tendremos el manejo de emociones y con todo este gran recibimiento, un aplauso para ti, Adrián. Gracias. Gracias a ti, Paul, por recibirme, la verdad. ¿Cómo Adrián decide ingresar a este mundo tan increíble de ser un speaker, ser un ponente? ¿Ha sido fácil, difícil? Cuéntale a toda la audiencia. Pues en realidad creo que fue más el destino y fue que la vida me puso en este camino sin ni siquiera haberlo pensado en algún momento. Hace muchos años, si no me equivoco, creo que fue por ahí del 2017, fui invitado por parte de Alex Gracie, que muchos de ustedes seguramente también lo conocen. Así es. Especialista en mercadotecnia y en cuestiones de mercadotecnia veterinaria, dueño de una clínica veterinaria, a quien tuve la fortuna de conocer porque me pidió ayuda con un tema con un cliente. Tenía un tema de un cliente que tenía una dificultad y entonces tuvimos la fortuna de acercarnos por una amiga también y le ayudé con eso y entonces él creó en ese entonces un simposio que era exclusivamente para hablar de temas de administración veterinaria en la Ciudad de México. El primer foro de administración veterinaria que se creó aquí en México en ese año. Y entonces, bueno, pues me invitó. La verdad es que fue para mí una experiencia muy interesante. Fue evidentemente, creo que de las peores participaciones que he tenido, porque pues era la primera vez que yo me subí a un escenario a hablar frente a un público veterinario. Adrián, y aquí va la parte tan bonita que te quiero preguntar, porque muchos de los que nos están viendo tienen ese miedo y dicen, no, yo no me quiero atrever porque la voy a pasar mal, no quiero hacerlo, decimos en Ecuador, voy a hacer el bochorno, voy a hacer el oso. Tú que pasaste esa primera vez, ¿qué le puedes decir a toda nuestra audiencia? Bueno, yo creo que justo lo que me impulsó en ese momento a hacerlo fue que yo siempre he tenido esta filosofía de vida que nunca te quedes con las ganas de hacer nada, porque más vale arrepentirse de que lo hiciste y no salió bien, arrepentirte de que nunca lo intentaste. Yo creo que siempre hay que intentar las cosas, nunca quedarte con las ganas de hacer algo. Yo creo que definitivamente el atreverse, y por ahí hay una frase que me encanta que dice que los grandes logros implican grandes riesgos, y yo creo que precisamente es la filosofía de vida la que me ha llevado justo a romper este miedo y aventarme, como decimos los mexicanos, a hacer las cosas sin pensarlas dos veces. Y pues bueno, ¿qué podía pasar? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que saliera mal y ya. Que diga, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? Y bueno, pues ya yo diría muchas gracias y se acabó, ¿no? O sea, ¿qué más podría pasar? A todas las personas que empiezan un trabajo, que nos están viendo ahí en esa pantallita que están ahorita en el celular y que tienen ese miedo y que una gran personalidad como tú nos está contando con esta risa tan increíble, porque la verdad, a mí también la primera vez me hizo mucho miedo. Pero el mensaje en sí es hazlo y atrévete. Atrévete a hacerlo y no te quedes con las ganas. Esas palabras que acabas de decir, créeme, me han llegado al alma porque me escriben en nuestro programa siempre y dicen, no, es que yo tengo miedo de vender, es que yo tengo miedo de salir, es que yo tengo miedo. A ti te digo, tú que nos estás viendo del otro lado de la pantalla, acabas de escuchar unas sabias palabras. ¿Qué más puede pasar si no te atreves? No vas a decir, lo hice. Y bueno, si te salió mal, pues ríete, que reír es sano. Y Adrián, toda esta experiencia de la primera vez que nos estás contando de llegar a este sitio, hacerlo,
y tener esto, ok, ¿qué más podía pasar, no? ¿Fue el motor para llegar tan lejos? Porque, por Dios, o sea, les digo algo rapidito. Congreso Veterinario de León es un simposio así tan grande donde he tenido el gusto de ir y créanme que hay harto profesional, pero de talla internacional como Adrián. ¿Y cómo fue llegar a eso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo aconsejamos a la gente que hay que saber mantenerse? Pues vuelvo al punto, creo, y hablabas hace rato del miedo. Y yo creo que el miedo es importante en la vida, porque el miedo te lleva a tener precaución. El miedo te lleva a estar siempre alerta. Lo que no puedes dejar es que el miedo te domine, porque cuando el miedo te domina, entonces es cuando pierdes, es cuando ya tus emociones totalmente están fuera de lugar. Vuelvo al punto, creo que este tema de haber participado por primera vez en el Congreso de León tiene que ver muchísimo, obviamente, con que trabajé en una institución que me abrió las puertas, que también conocí a Alex, que él es quien organiza esta parte del Congreso de León, la parte administrativa. Y bueno, creo que a partir de ahí ya es el trabajo propio el que habla por sí mismo, ¿no? Yo, como siempre le he dicho a los veterinarios, yo les hablo de lo que hago en día a día, desde el corazón, no de la teoría, no de los libros, sino de lo que realmente uno vive todos los días en la clínica veterinaria. Y creo que ese acercamiento del corazón es lo que realmente me ha hecho mantenerme en este gremio como una de las personas que habla de los temas administrativos, o de los profesionales que toca estos temas administrativos. Así es. Y siempre es súper satisfactorio escuchar gente cuando te dice, gracias, cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, me ayudaste a cambiar ciertas cosas, a mejorar otras. Y eso yo siempre se los digo cuando termino una charla y se acerca a la gente, es alimento para el alma. Y dentro de estos tips, Adrián, que tenemos para el alma, empiezas a tener ahora algo que se llama conversarnos, porque soy parte de eso, sobre el manejo de las emociones. ¿Y qué le puedes decir tú a las personas que nos están viendo? Porque en Ecuador entero ya nos están viendo, en México entero nos están viendo, toda Latinoamérica y todo lo demás. Unos 3 tips increíbles que le podamos compartir a las personas, porque muchos que nos están observando dirán, pero está hablando de veterinaria. ¡No! Vamos a hablar para ti, para todas las profesiones, por qué el manejo de emociones es tan importante. Pero Adrián, primero, déjame hablar del patrocinador. Hasta eso tú tienes esos segundos para poder así decirle a toda la gente increíble. Y nuestro patrocinador ahorita, bomba, que acaba de llegar, es nada más y nada menos que Sun Suite Salinas Beach, uno de los patrocinadores que tenemos en nada más y nada menos que Salinas, un lugar increíble donde puedes ir no solamente a relajarte, a divertirte, ir a pasarlo súper muy bien con toda tu familia. También tenemos a nuestro patrocinador Carico, una empresa creada desde 1967, la cual tiene equipos para purificar tu agua, tu aire. Tiene un colchón increíble, ese colchón donde vas a tener con hilos de plata que le va a permitir despolarizar toda esa energía negativa, todo ese estrés, todo ese drama. ¿Qué te parece, Adrián? No, maravilloso. Saber que hay un producto así y que se distribuye en Ecuador. Maravilloso, y más que eso, justo hablando de la recarga de energía, del manejo de emociones, de la liberación de las cargas negativas, bueno, me parece una maravilla. Y con el manejo de emociones, tips número 1. Yo creo que el primero es acudir al profesional que nos ayuda precisamente a saber manejar nuestras emociones. Que esto es un psicólogo, es un coach o es un terapeuta. Adrián, perdón por interrumpir, pero muchos de nosotros que nos están observando nos dicen, pero ¿para qué voy a ir al psicólogo? Que yo no estoy loco, no estoy loca, saben decir. A mí no me falta una tuerca, te faltan miles. No, mentira. Pero el psicólogo ayuda ¿a qué? El psicólogo precisamente te ayuda a encontrar de dónde vienen las emociones que estás sintiendo, de dónde vienen ciertas frustraciones que puedes tener en tu vida, a manejar de manera inteligente tus emociones, que hoy día es un tema importantísimo. La inteligencia emocional te ayuda a encontrar el porqué y el para qué de muchas cosas. Y precisamente mucha gente cree que ir al psicólogo es porque estás loco, ir al terapeuta es porque estás loco, y no es así. Digo, creo que todos estamos locos,
de una forma u otra. Así y qué es. bueno que tenemos esa locura, porque la locura es parte de esa creatividad que nos caracteriza como seres humanos, Pero ¿no? seamos locos buenos. Seamos locos, bueno, justo, eso es justo el punto, que la locura no puede sobrepasar los límites de la normalidad, digamos, o de la naturalidad del ser humano, ¿no? Me mencionas de que un profesional nos permitiría ayudar a descubrir anomalías que muchos de nosotros tenemos, que es como, me acabas de decir una palabra muy fuerte, frustración. Explicándolo a todos los que nos ven y desde tu punto de vista como profesional, la frustración, ¿por qué impide crecer en el éxito? Pues es que justo la frustración es una emoción muy negativa que nos lleva a siempre como victimizarnos, No te discúlpame, preocupes. victimizarnos y precisamente nos lleva a pensar que siempre somos como una víctima de la misma vida, ¿no? Y entonces eso, las frustraciones lo que hacen es jalarnos para abajo, no dejarnos progresar, no dejarnos crecer, no dejarnos avanzar en los deseos y en los sueños que tenemos, ¿no? Entonces creo que ese manejo de frustraciones, entender esas frustraciones de dónde vienen es importantísimo. Al decir de dónde vienen significa tal vez podamos estar hablando tal vez de un trauma que generó nuestra sociedad, nuestros padres, o tal vez la debilidad nuestra por enfrentar a ese sueño. Es correcto, y muchas veces cuando vamos a terapia, y al menos en lo particular cuando yo viví ese proceso de la terapia, encontré muchas cosas que ni siquiera sabía o entendía que habían pasado en mi vida, y que eso precisamente me hizo darme cuenta que podía yo entonces regresar a ese momento de mi vida y arreglarlo y mejorarlo y corregirlo y perdonar, que creo que esa es una palabra importantísima en la vida, saber perdonar, perdonarte a ti y perdonar a tu entorno. ¿Y cómo le decimos a alguna persona X o grupo X o situación X que nos haya sucedido? Te perdono, pero no de dientes para afuera, sino desde el alma hacia Sí. ese momento o esa persona. No, definitivamente el perdón de dientes para afuera no es perdón. Cuando perdonas realmente olvidas, cuando perdonas realmente quitas los sentimientos negativos, cuando perdonas realmente ya no existe ese dolor, cuando perdonas realmente tú mismo estás sanando a tu propia alma. Entonces creo que el perdón es básico. El perdonarte a ti, el perdonar a otros y el perdonar a la vida misma de las situaciones que tú sentiste que no fue justo contigo. Y que además muchas veces no es que la vida sea injusta. A veces no nos damos cuenta que nosotros mismos provocamos esos momentos que no nos agradan y otros pues obviamente son circunstanciales, pero tenemos que saber perdonar, porque perdonar es soltar, y cuando soltamos avanzamos. Para que recibas más tienes que soltar también. Y ese sería como una catapulta, tal vez el bungee jumping, que mucha gente no comprende que tenemos que hacerlo para poder seguir en mejores pasos. Es decir, sí, alcanzar ese éxito, porque mira lo que muchos usuarios que nos ven en Un Café con el Veterinario en nuestra página, que recuerda, dale like en Facebook, Un Café con el Veterinario, dale like y comparte, y en YouTube suscríbete a la campanita de Un Café con el Veterinario. Nos comentan y nos dicen: doctor, ¿por qué si yo tengo en mi empresa 3, 5, 10, 15 años, soy una profesional con 10, 5, 15 años, ¿por qué si yo soy un joven muy inteligente con 5, 10, 15, 20 años haciendo lo mismo no alcanzo el éxito? ¿Será que eso de no perdonar puede ser un detonante tan fuerte? Definitivamente el perdón es soltar, como te decía, y muchas veces eso de no perdonar y de no soltar estas cuestiones negativas de nuestra vida, un peso inadecuado, nos regresan justo y nos cargamos pesos que no tenemos por qué cargar, como decimos, en la mochila, ¿no? O sea, no tenemos por qué traer eso en el bolso cargándolo en la espalda. Y además es curioso, ¿no? La gente que piensa que no es exitosa, yo creo que todos los días logramos un paso más hacia el éxito. Lo que pasa es que a veces nos quedamos solo con el ideal del éxito que nosotros tenemos en mente y no vemos los pequeños pasos que hemos dado y que también hay que saberlos valorar. Y el después. Y al final del día todos los días aprendemos algo y todos los días tenemos un crecimiento y todos los días tenemos algo que mejorar y algo que mejoramos, y entonces eso también es parte del éxito. Creo que el visualizar el éxito como algo infinito o inalcanzable también es parte de los grandes errores del ser humano. Todos los días somos exitosos porque todos los días aprendemos, hacemos algo nuevo. Adrián,
palabras tan increíbles. Y te cuento que yo tengo otra noticia increíble. ¿Sabes quién está también en Ecuador con algo que nos va a ayudar a estimular el sistema inmunológico? Te voy a contar a nuestro patrocinador hasta que nos dejes nuestro tips número 2, porque nuestros patrocinadores siempre están que nos tocan la campanita, nos dicen tin, 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 me toca. Si estás en Guayaquil, Ecuador, recuerda, gracias a Biomedicine encontrarás un producto increíble que se llama estimulador inmunológico. Estimulador inmunológico va a aumentar las defensas del organismo en patologías tanto agudas como crónicas. Adicional, va a reforzar la función, escúchame bien, fagocitaria de los leucocitos en infecciones como virales o bacterianas. También en humanos te puede ayudar con el tema de COVID, cáncer y enfermedades también de la piel. Adicional, en mascotas te puede ayudar también en enfermedades de piel, en enfermedades posteriores a la operación cuando realizan en tus mascotas. Así que si estás en Ecuador, solicita a tu médico veterinario o a tu médico humano estimulador inmunológico de Biomedicine. Algo increíble. ¿Cómo la ves, mi querido Adrián? Que en Ecuador existe este producto. Yo voy a tener que ir a Ecuador a comprarlo. Pero es que Ecuador tiene todo. Está maravilloso. Y con el tips número 2, Adrián, de manejo de las emociones, ¿cuál sería? Bueno, y además que creo que tiene que ver también con este tema que tocabas del sistema inmune, que es manejar las emociones de manera adecuada. Empieza identificando tus emociones. ¿Qué emoción es la que estoy sintiendo cuando algo me pasa? Estoy enojado, estoy triste, estoy melancólico, estoy nostálgico, estoy eufórico. Identificar de dónde viene esa emoción y el por qué la estoy sintiendo, y entonces acomodarla como esta película de Disney donde se manejaban las emociones, ¿sabes? Que entonces acomodaban las esferas en estos racks inmensos de la mente, que justo la película se llama Inmensamente. Inmensamente. Y es maravilloso poder encontrar la forma de identificar esa emoción y ubicarla en el lugar adecuado. En ese anaquel de emociones. Y Adrián, al momento de decir ubicar adecuadamente la emoción, ¿es lo mismo melancolía que tristeza? No, para nada. La tristeza es un sentimiento que te embarga precisamente cuando sientes que algo te falta. Y la melancolía es muy parecida, por ejemplo, a la nostalgia, donde recuerdas el pasado y entonces lo que vives del pasado te trae al sentimiento o a la emoción de carencia, de ya no tenerlo, y entonces va acompañado de tristeza. Pero son dos cosas bien diferentes y hay un manejo, hay un sinfín de emociones que a veces los seres humanos no sabemos identificar. ¿Y será que esa falta de identificación de emoción es la por la cual hay mucho, en nuestro país dicen, o sea, acá en México, mucha tóxica en las relaciones? Mucha gente que tal vez a veces es muy expresiva en que no tolera ni un comentario, o a lo mejor es muy eufórica en su carácter, o sea, muy brava, no tolera tal vez que te digan, no, yo quiero pasarte un vaso de agua, y no toleran eso. O tal vez mucha gente que ni siquiera tolera que le digan por teléfono, oye, necesito que vengas con un paraguas porque va a llover. O sea, tal vez esa falta en nuestra sociedad de identificar realmente la emoción que estamos sintiendo es un bache, es un hueco, es un cráter para no dejarnos ser exitoso. Definitivamente creo que sí, el no identificar nuestras emociones de manera plena no nos permite a nosotros encontrar el por qué me estoy sintiendo así y manejarlo y trabajarlo. Porque cuando uno se siente enojado, tienes que encontrar, por ejemplo, por qué te sientes enojado. ¿Qué es lo que provoca ese enojo? ¿Soy yo? ¿Es otro? ¿Es la circunstancia? ¿Es la sociedad? ¿Es mi pareja? ¿Son mis padres? ¿Qué es lo que me hace sentir enojado? Es la situación per se. Y cuando tú empiezas a identificar el por qué y empiezas entonces a manejar la emoción desde el por qué me siento así, es mucho más sencillo entonces superar esa emoción y nuevamente, repito, acomodarla en este anaquel de emociones en donde debe de ir. Y es muy interesante lo que acabas de decir, porque muchos de nosotros, Adrián, cuando estamos enojados, explotamos y salimos disparados y no queremos hablar, pateamos la puerta, botamos el perro, no le hablamos al ser humano que a veces tanto nos quiere. Pero acabas de decir algo que me hace la campana, tin, 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 tin. O sea, identificar el enojo, o sea, para mí, súper nuevo. ¿Por qué decimos identificar el enojo? Tal vez hay un enojo fuerte, medio, grave. ¿Cómo se identifica un enojo?
Yo creo que es muy personal, es muy íntimo. Poder decir específicamente cómo se identifica un enojo, pues es muy complicado porque cada uno tiene una intimidad y un manejo personal de sus emociones. A lo que quiero llegar con el poder identificar qué me hizo sentir así. Fue la otra persona, fue la circunstancia, fue la situación que estoy viviendo, y casi siempre culpamos al otro. Casi siempre queremos culpar a otra persona del que nos sentimos así. Y el que nosotros nos sintamos así no es responsabilidad ni culpa de otro, es propio. Más bien tengo que encontrar por qué me hace sentir así, si yo tengo un trauma previo, si yo tengo justo una frustración previa que entonces dispara ese enojo. Muchas veces, y como decías tú, botamos puertas y aventamos y gritamos y nos enojamos y le decimos cosas al otro sin pensar que podemos herir. Entonces lo mejor es tomar una pausa, tomarlo con calma, identificar esa emoción, respirar antes de hacer algo que agrave más el problema o que hiera los sentimientos de otra persona. Porque al final yo soy responsable de esa emoción. No puedo culpar a otros de que yo me sienta así. Y ahí es donde uno tiene que trabajar en la parte personal, hacer esa pausa e identificar de dónde viene. ¡Wow! Así que tú que me estás viendo, si no sabías identificar, hermano, yo menos, no mentira. Pero la verdad es que sabias palabras de ti, Adrián, porque identificar realmente el problema del enojo, que es algo tan común, porque imagínate, a veces nosotros tenemos un restaurante, tenemos una farmacia, o tenemos la mecánica, el salón de belleza, la costura, y alguien hace algo inadecuado, y yo he visto, y siempre me escriben ustedes mensajes, donde explotan las personas con total enojo, y no lo había visto de esa manera. Identificar el por qué, si es capricho, si es modismo, si es tal vez tu forma de ser, algo que sucedió en tu pasado, algo que sucedió en tu pasado, ¿no? A lo mejor problemas con tus padres cuando eras niño, con tu entorno familiar, y otra vez vuelve al punto de identificarlo. Si fue en el pasado, perdonar y soltar y avanzar, porque cuando sueltas, avanzas. Y así vamos a seguir a nuestro tips número 3. Pero ahora que hablas de identificar el problema, déjame contarte a nuestro otro patrocinador. Mebexa en Ciudad de Guayaquil te trae un increíble producto que se llama Dermoxil a base de peróxido de benzoilo. Un shampoo tan increíble que es antiséptico, bactericida, de amplio espectro, combate la seborrea, ese problema tan feo como grasa que suele tener tu mascota en la piel. ¿Por qué decimos esto? Porque es una anomalía de la glándula sebácea. Contiene, como lo acabas de escuchar, peróxido de benzoilo, que esto es un producto que hace que la área folicular o la parte folicular de esto, del crecimiento de la lana, realmente deje de estar trastornada, vuelva a la normalidad, y de esa forma natural, es decir, con un producto eficaz y activo, nosotros vamos a poder evitar que estas bacterias o este problema seborreico siga creciendo en la piel de tu perrito. Además, recuerda que este producto es humectante, emoliente y está indicado sobre todo en el acné felino. Así que si usted está teniendo su gato con un problema de piel, Dermoxil lo puedes encontrar gracias a Mebexa en Ciudad de Guayaquil. ¿Qué te parece este otro producto? Maravilloso, y además pensando en los gatos, para los que somos amantes de los gatos, es algo increíble. Y nuestro punto número 3 del manejo de emociones, Adrián, ¿cómo podríamos catalogarlo? ¿Qué sería lo mejor? Pues justo me gustaría hacer una recapitulación. Primero, terapia, identificar de dónde vienen los problemas, las emociones, el por qué me estoy sintiendo así, identificar a la emoción en particular, saber manejar mis propias emociones, no responsabilizar a otros de mis emociones, y eso me lleva al punto 3. Poner límites y no sentirme yo responsable de las emociones que otros sienten. Es decir, si otro está enojado, frustrado, triste y demás, no es mi responsabilidad. Puedo estar ahí, ser empático y entender que el otro se sienta así y acompañarlo en ese sentimiento, pero no soy responsable. Es decir, una vez más me libero de ser la víctima de ese problema, y entonces es una emoción que vive el otro, pero es su emoción. Puedo ser empático y acompañarte en esa emoción, pero pongo límites. Yo no soy responsable de tus emociones. O sea, si la persona está enojada, hace ra, 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 yo también hago ra, 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 ra. Pero un ratito y corro y me voy.
Pues más bien estás enojado, entonces yo te doy tu espacio, Sigue te ayudo a entender quizás de dónde viene esa emoción, Así es. pero yo no soy responsable de que tú te sientas así tampoco. Creo que vendría muy bien la frase que dice, es la batalla que realmente puedo pelear y hasta sé dónde pelear y con quién pelear, porque tal vez pues es un ser humano, una persona, un novio, pareja, primo, hermano, sobrino o mamá, papá que realmente tiene ya su concepto X y está completamente cerrado, pues poner el límite que estás diciendo, ¿no? O sea, hasta aquí, ok, te escucho, hasta aquí entiendo tu berrinche, podríamos decirlo, o tu euforia. Entonces, ese límite, ¿qué tan positivo y negativo puede ser con una persona que no comprende esto? Yo creo que poner límites es esencial en la vida. Saber decir no es importantísimo. Y el límite siempre va a ser el punto en donde tú dejes de sentirte cómodo o donde veas que el otro está utilizando sus emociones para chantajearte o para manipularte. Ese es donde empieza el punto esencial de saber poner límites. Es decir, entiendo que te sientas enojado, que te sientas triste, que te sientas frustrado, no es mi responsabilidad, pero tampoco voy a permitir que eso a mí me afecte ni me haga sentir mal. Y eso es precisamente el saber poner límites. Y poner límites es en todos los aspectos. Es cuando tenemos un propietario que se pone súper loco en una consulta y que nos agrede, o que por ejemplo es cuando alguien nos quiere obligar a hacer algo en el trabajo que nosotros no nos sentimos cómodos, o que nos quieren cargar más de trabajo y que eso no es nuestra responsabilidad y tenemos que saber decir no, eso ya no es parte de mis responsabilidades, con todo el gusto te puedo ayudar si tengo tiempo de hacerlo, pero no es mi responsabilidad. Saber decir no es esencial, saber por ejemplo cuándo tengo que cerrar la clínica, cuándo puedo tomar vacaciones, cuándo puedo salir de viaje, cuándo puedo disfrutar ya lo que estoy cosechando. Es decir, más bien lo que estoy sembrando y entonces recoger esa cosecha, ¿no? Entonces, poner límites es básico en la vida. Y Adrián, poner límites significa ser responsable contigo. Obviamente, y es ser responsable con tus obligaciones, pero también saber cuándo tienes que hacerte responsable de tu vida personal. Es decir, cuándo ya tengo que dejar el trabajo a un lado, cuándo tengo que decir hasta aquí, porque al final el trabajo nunca se acaba y el día siguiente te va a estar esperando. Cuando entonces pongo un límite, digo basta de hoy por trabajo y entonces me dedico tiempo a mí, a ir a hacer ejercicio, a comer bien, a ir al spa, a ir al psicólogo, a darme un espacio para mí que sea íntimo, que sea personal. Los hijos, la esposa. Exacto, y entonces también es importante también poner límites con la familia. Sí es muy importante la familia y es una prioridad de nuestra vida. Sin embargo, también tenemos que tener ese espacio personal, íntimo y propio, que es de la misma persona, que no lo compartes con nadie más, que es solo tuyo y solo para ti. Y Adrián, acabas de tocar un tema bastante esencial, porque nosotros los profesionales, no solo de medicina veterinaria, sino de todas las profesiones, creo que caemos en el mismo error, incluyendo a los comerciantes y a todos los ejes. No tenemos límites. A veces nos agarramos al pretexto, perdón, pero yo lo llamo así, un pretexto de que, ay no, es que si no atiendo, no voy a tener la clientela. ¿Cómo le decimos a el conglomerado de profesionales que nos ven, veterinarios y no, que esto no va a pasar, que esto es mentira? Un mensaje para ellos. Yo creo que precisamente tiene que ver con lo que hemos hablado antes, soltar. Uno, tenemos que entender que no todos los clientes son para nosotros, ni que nosotros somos para todos los clientes. Eso es lo primero que tenemos que entender. Escucha. ¿No? Que no somos para todos, ni todos son para nosotros. Por eso hay una gran oferta de profesionales y por eso también hay muchísimos clientes en el mercado. Entonces, el entender que no somos para todos los clientes no es que nosotros seamos malos, que lo estemos haciendo mal. Simplemente es, no soy tu mejor opción y quizás hay algo que no me hace ser tu mejor opción. Y al final, el perder un cliente no es tampoco perder todos tus clientes, no es perder todo tu negocio. Entonces, saber cuándo soltar, cuándo poner ese límite y decir, ese cliente no es para mí, es esencial. El poder identificar cuando no lo estamos haciendo ya una buena comunicación con el cliente y mejor soltarlo y avanzar porque a lo mejor el cliente que sigue es un cliente mucho más importante, o es un cliente que nos va a dejar más, o es un cliente más fiel. Yo vuelvo al punto de la filosofía de soltar.
Si yo tengo las manos llenas, ¿cómo voy a recibir más? Si no suelto, quizás lo que ya no necesito, quizás lo que ya no me hace falta para poder entonces recibir. Es como cuando tenemos una pareja que no nos sentimos cómodos, pero ahí seguimos. Y entonces nos quejamos de que no es la pareja que queremos, pero tampoco soltamos a esa persona para que esa persona haga su vida, nosotros hagamos la nuestra y entonces tengamos los brazos abiertos para recibir al que sigue, ¿no? Palabras sabias, soltar. Soltar. A ti te digo, te solté. Soltar. Te solté la rienda. No, pero créeme que te voy a hacer una gran pregunta, pero con respecto a soltar, ya has mencionado, porque ahora le hemos dado el mensaje a todos los profesionales, pero ahora también voy a aprovechar esta entrevista increíble para usted, señor cliente de diferentes servicios. Hablemos de farmacia, hablemos, no sé, de hotelería, hablemos de medicina, hablemos de todo. Para usted, señor cliente que está del otro lado, también tiene que aprender a soltar. Pero, primero nuestro patrocinador. Recuerda que si necesitas soltar todas estas detalles de estrés, de estar pues con tu tiempo ocupado y tienes la tuerca suelta y necesitas ajustarla, el mejor lugar que puedes visitar en Guayaquil y cerca de él se llama Hostería La Cuca. Hostería La Cuca es un increíble hostería donde usted va a disfrutar del sol, el mar, de un restaurante que se llama Picones, con una gastronomía, mira, y unos mariscos. Adrián, cuando visites Ecuador, tienes que estar en este lugar paradisíaco. A 1h30 de Guayaquil está Hostería La Cuca. Diferente, exclusivo, habla español, habla inglés. Todas las atenciones que mereces como tú lo mereces para tu familia, tu equipo de trabajo y para todas las personas. Recuerda, Hostería La Cuca, único y especial, los pioneros en Puerto Engabao. Adrián, ahora que ya escuchaste a nuestro patrocinador en Ecuador, ¿te gustará visitarlo? No, bueno, ya las veces que he ido a Ecuador me he perdido de esta maravilla. Ahora tengo que ir otra vez con el pretexto de ir para allá. Es que Hostería La Cuca te merece tu visita. No, bueno, ya sé, se oye maravilloso. Además, con todos estos mariscos fabulosos de la costa. Deliciosos. Y Adrián, ¿qué le decimos ahora al cliente? Que a veces se pone frenético, se pone... Yo entiendo, a veces hay un vínculo, una conexión con el profesional, con la farmacia, con la costurera, con el servicio. Pero, ¿cómo le decimos también al cliente que suelte a su profesional? No le estamos diciendo, oye, olvídalo, claro, para los cachos, vete con el primero que encuentres por ahí, no tampoco. Pero que comprendamos también, pues no, pues si el cliente, yo soy el cliente y veo que mi profesional no está, bueno, pues no está, pero es por un tiempo, pues no, tampoco es que ya se murió, bueno, cuando se muere ya mismo vamos a hablar. Pero, ¿cómo le decimos al cliente que también suelte un poquito? Creo que lo primero que tenemos que entender es que todos en esta vida jugamos los dos roles, es decir, jugamos el rol de proveer un servicio o de vender un producto y también jugamos el rol del que recibe ese servicio o del que compra un producto. Entonces, nunca hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y creo que precisamente la empatía y el poder entender también al otro y sus emociones nos ayuda precisamente a ser mucho más cordiales y mucho más respetuosos con las profesiones de los demás. Así es. El precisamente nosotros poder entender que él está haciendo o ella está haciendo su mejor esfuerzo por atendernos, por darnos un servicio de calidad. Cuando algo sale mal en el proceso, volvemos al punto. Saber soltar, saber perdonar, saber decir entiendo que eres un ser humano, que puedes cometer errores o que no estás satisfaciendo mis necesidades, pero vamos a buscar el punto donde yo me sienta satisfecho y donde tú te sientas contento del servicio que me estás dando. Arremeter, decir, realmente escupir en redes sociales cosas negativas no te lleva a nada positivo más que justo a más frustración, a más mala energía y a más malas vibras, como digo yo. Eso no te lleva a nada bueno. Es mejor arreglar las situaciones de manera personal, de uno a uno, y soltar, perdonar y entender que el otro está haciendo su mejor esfuerzo y que además también es un ser humano que puede cometer errores. Y Adrián, cuando nosotros tenemos manejo de emociones, y esto es algo que muchos de los que nos están viendo no se preparan, porque en ninguna universidad, escuela, colegio nos preparan cuando hay la
pérdida de nuestro ser querido, como este bebé, que para muchos de nosotros no son perros, sino son perrijos, gatijos, o tal vez la pérdida de un ser humano. Y en el manejo de emociones, ¿cómo lo hacemos? Porque muchos de nosotros somos clientes y llegamos al servicio y alguien colocó un letrero o nos dice esta palabra: no, ya se murió, ayer. Y tú te quedas así como, ok. O el otro posible caso de que pierdes a tu ser querido, animal o humano. ¿Cómo manejamos esa emoción, Adrián? Porque eso es algo bien fuerte. Y nadie nos enseña, nadie nos enseña. No. Y precisamente ahora que en este trabajo donde me dedico también. Así es. A esta preséntalo para todo México, por favor. Bueno, Paul no les compartió, pero ahora estoy trabajando y me desarrollo como gerente general de una cadena funeraria para mascotas. Y es curioso porque la vida unos meses antes a mí me puso muchas pruebas en el camino. Perdí a mi pareja, perdí a uno de mis compañeros animalitos, perdí a mi jefe en el trabajo. Fueron muchas pérdidas muy seguidas. Y lo que me di cuenta en ese proceso de pérdidas es que nadie nos enseña a manejar el duelo. Nadie nos enseña a vivir y encontrar esa emoción del duelo. Y precisamente creo que el punto esencial es darnos cuenta que los duelos son procesos íntimos, que son procesos únicos, que cada uno los vivimos de manera diferente. Y que justo todo este engranaje del que ya hemos hablado de manejo de emociones, de poner límites, de perdonar, de soltar, de ir a terapia, de encontrar la emoción, te ayudan a vivir estos duelos de manera adecuada. Wow. Y eso precisamente es lo que te da una paz mental y una tranquilidad en el alma que pocas veces podemos encontrar. Yo creo que ahora justo estas experiencias me han llevado a mí a un camino donde me permite hablar de esto con las personas que están viviendo una pérdida y que precisamente también es importante llevarla hacia el médico veterinario, por ejemplo, porque el médico veterinario de una forma u otra también está viviendo la pérdida de un paciente con el que generó un vínculo y que muchas veces lo atendiste cuando era un cachorro, cuando tú empezabas quizás tu carrera y 15 años después te toca decirle adiós. Y lo peor y todavía más difícil y duro es tú ayudarle a ese animalito a irse, que es bien complicado el proceso de eutanasia. Por eso también, si muchos de los médicos veterinarios que nos ven escuchan este mensaje, ustedes también necesitan manejar esa emoción, vivir ese duelo, encontrar el sentimiento, no reprimirlo, pero sí asimilarlo, analizarlo y acomodarlo en el anaquel de las emociones correcto. Llegó la pérdida de nuestro familiar humano, y digo familiar humano porque muchos podemos tener mascota y humano. Algo que podamos hacer de forma general todos, y acabo de entender que cada uno tiene su propio manejo, pero algo que lo podamos compartir con las personas y decirle, bueno, mira, tal vez la aceptación es parte de ese manejo de emoción. Definitivo, el darse cuenta que el proceso de la muerte es un proceso irreversible, que por más que nos enojemos, nos deprimamos, vivamos ansiosos, gritemos, lloremos, patalemos o hagamos berrinche, no nos va a devolver a la persona o al animalito que se fue. Y es precisamente el darnos cuenta que no hay una reversa en el proceso, que nosotros tenemos que avanzar en el proceso. Si yo me quedo en el pasado, entonces vivo en depresión. Es como cuando vivimos en el futuro, vivimos ansiosos. Cuando vivimos en el pasado, vivimos deprimidos. Así es. Y lo que tenemos que hacer es vivir el presente, porque la persona y el animalito ya se fueron, ya no están en este plano. Nosotros nos quedamos. Y qué desperdicio que tener esta vida maravillosa y vivirla en la depresión o en la ansiedad. Tenemos que vivir el día a día y honrar a los que se fueron, viviendo cada segundo de manera increíble, plena, feliz, disfrutando, gozando y no vivir en la tristeza y sumergidos en la depresión. Eso es lo que hace que honremos a los fallecidos, a los que se fueron, en vez de vivir o pensar todo el tiempo en el recuerdo de lo que nos dieron. Quedarnos con lo bonito es lo más importante. Lo que no nos gustó, echarlo un poco al lado y avanzar. Como cuando sacamos las cosas
viejas de la casa. Exacto. No sirve, No sirve, no eso se tenemos va. por qué tenerlo. Y si hablamos de no tener algo, usted que me está escuchando ya sabe, acaba de escuchar la mejor charla de manejo de emociones. Usted que, señor, joven, señorita, señora, que ha perdido ese ser querido, eche para afuera tal vez el resentimiento, el sentimiento de culpa. Vivamos el hoy día con día, amemos a nuestros seres queridos, démosles ese fuerte abrazo, hagamos cosas positivas porque es lo que nos va a llenar el alma y realmente me encanta cuando converso con Adrián porque todo fluye. Pero si hablamos de fluir, Adrián, nuestro último patrocinador que no se puede quedar lejos, gracias a Estudios Luxuris en Guayaquil, en Centro Comercial Neocenter, en Avenida Las Aguas, vas a encontrar un centro estético, el cual que virtualmente nos está ayudando a estar así todo divino, todo increíble, un arreglo de uñas de las manos, un arreglo de uña de los pies, esa barba, ese cabello, eso que usted necesita estar increíblemente especial, fresco, maquillada. A usted, señorita, señora, le digo que quiere verse, pero con esa piel, pero que reluce. Juventud, belleza, paz y tranquilidad. Recuerda, en Guayaquil, Estudios Luxuris, en Avenida Las Aguas, Centro Comercial Neocenter. Recuerda, tu sitio perfecto para relajarte, hacerte ese cambio espectacular y sentirte súper cómodo. ¿Cómo te gustó o no te gustó los tips que nos dio Estudios Luxuris? No, bueno, maravilloso. Y además yo creo que para estar bien uno tiene que verse bien. Para sentirse bien te tienes que ver bien. Así Entonces, es. muchas veces lo clasifican como vanidad, pero yo creo que no. Para sentirte bien te tienes que ver bien, porque si te ves al espejo y no te quieres, no te gustas, tienes que resolverlo. Y qué mejor que Luxury para Así es. Así que enamórate de ti primero, después de ese tóxico, esa tóxica. No, mentira. Adrián, ya nos están diciendo, corta, porque se está yendo el tiempo. Un mensaje a toda nuestra hermosa población ecuatoriana que nos está viendo el día de hoy, que te cuento, están pasando por el tema de que, como te contamos tras bastidores, ha habido un poquito de agua y la gente está un poco eufórica, está un poco, ¿cómo te puedo decir? Ansiosa, porque en muchos lugares se ha inundado nuestro hermoso país, algunas ciudades, algunos pueblos, pero como le decía yo hoy a Adrián, bueno, pues malo por tener, malo por no tener, después viene la sequía, malo porque la sequía, ahora viene el agua, malo porque el agua. Un mensaje a toda nuestra humanidad, porque tal vez hoy es Ecuador que está pasando ese pequeño inundación que no es eterna, ya mismo se acaba, ya van a ver. Y a veces puede ser el siguiente otro pueblo, otra ciudad. ¿Y qué le decimos? Porque hay mucha, ¿cómo se llama? Inestabilidad emocional, porque hay mucho y cuando hay poco. Un mensaje para todos ellos. Bueno, antes que nada, Paul, creo que lo primero es toda mi solidaridad para el pueblo ecuatoriano por lo que están viviendo en este momento. Definitivamente yo creo que la vida nos pone pruebas. El universo, yo le llamo el universo, nos manda pruebas en esta vida para darnos cuenta lo importante que es vivir, lo bendecidos que somos de tener lo primero, que es la vida, la salud, y que, bueno, desafortunadamente en estas desgracias se pierden muchas vidas también, se pierden cuestiones materiales, pero volvemos al punto, soltar, perdonar para que el mismo ser humano avance. Gracias al pueblo ecuatoriano también por siempre recibirme con los brazos abiertos, por siempre ser tan cálidos conmigo. Es un pueblo maravilloso, su gente es maravillosa, es de verdad una nación increíble. Toda la fuerza en este proceso que están viviendo y bueno, pues toda la solidaridad para con ustedes y bueno, nada más que agradecimiento para ti y toda la gente de Ecuador. Andrés. Y bueno, pues mucha fuerza, Ecuador, muchísima fuerza. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar. Un ratito de agua. Yo sé que está hasta la rodilla y a la cintura. Estamos nadando, pero míralo así, de este modo. Tienes piscina gratis. Dicen que si te cae la lluvia, en vez de enojarte, pues juega en el agua. Yo digo, bueno, por ahora sé que para muchos es un poco fuerte, pero tratémoslo de ver con amor y cariño. No todo debe ser perfecto, a veces son manifestaciones que nos toca aprender a ser mejor. Y con estos saludos te dejo, Adrián. Gracias por la entrevista. Increíble como siempre, México recibiéndonos con todo el amor. Los dejo con los saludos, así que si tú me estás viendo, déjame saber de dónde me escribes, porque ahorita te voy a saludar. Y nos estaba saludando
dice Andrés Morales Rambay, Omar Richa nos estaba viendo, Adrián Villacrés, María Franco Ortega, dice Holanda Masache nos manda muchas estrellas, muchos abrazos, muchos saludos, gracias Holanda, y nos manda saludos también, uy Dios mío, mucha gente, nos dice Patti Lu nos estaba viendo, Mabel Pillay, Jorge nos estaba observando, Jorge Bismack Jacome Caicedo, saludos para todas las personas que se han conectado, Beatriz Elena Fares, colega, un saludo inmenso, Ángelo Mendoza, saludos Doc Petes, Doc Pitt, un abrazo amigo mío, y Yoconda Cungilán nos estaba saludando, Yoconda querida colega, muchas gracias a todos, gracias, de este su servidor, doctor Paul, de Un Café con el Veterinario, y aquí su servidor, el licenciado Adrián, les decimos gracias, Fuerza Ecuador, muy pronto estamos, nos vemos.